Bienvenidos a una tercera entrevista veraz, la penúltima que tendremos con una candidata a la vicepresidencia de la República, justo el día anterior al debate presidencial. María José Pinto González, que es compañera de fórmula del presidente candidato Daniel Noboa. Me faltará una sola candidata de las que yo creo que vale la pena entrevistar, con disculpas y respeto de todas las demás, que es Pacha Terán, seguramente en 1 o 2 semanas. Y lo lógico es empezar por lo que una de las rivales de María José Pinto dijo en el debate del domingo pasado. Yo quiero que dimensionen lo potente de este encuentro. Estamos aquí mujeres diversas y valientes debatiendo de forma respetuosa el futuro de nuestro país. Qué pena que la candidata de gobierno no quiso o no le autorizaron a venir. ¿Cuál de las dos fue, María José? Bienvenida. ¿No quiso o no la autorizaron a ir? Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Ninguna de las dos. Y lo que me sorprende, te digo, es por qué seguimos pensando que no me autorizaron ir o que un hombre te tiene que autorizar para hacer las cosas o no. Yo creo que eso es lo que un poco tiene que cambiar. Y la verdad lo que queremos es estar con la gente. Estábamos recorriendo ese día, estaba en la provincia de Santa Elena con el presidente y lo teníamos planificado así, estar con la gente, escuchar, sobre todo escuchar qué es lo que la gente necesita y qué es lo que quiere. El debate le permitía estar más con la gente que la poca gente o los miles menores que pueden ver en Santa Elena. Carlos, muchas de las participantes ya fueron funcionarias públicas, las propuestas, podíamos dar propuestas, pero no había las soluciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y eso tenía que escuchar la gente. Y por eso no asistimos, porque yo considero que lo más importante es estar en las calles, con el pueblo, viendo lo que necesita. La decisión tiene que haber sido colectiva, tiene que haberla tomado el grupo de estrategia de la campaña, aparte de que coincidía con una programación de visita a Santa Elena. La decisión fue en realidad mía, fue una decisión muy específica, porque tenemos poco tiempo, tenemos, no sé, pocos días, y recorrer el país en tan pocos días es complicado, es corto el tiempo que tenemos para que la gente nos escuche. Además, es una decisión táctica adicionalmente, porque si usted iba, como el gobierno del objeto principal ataque, usted iba a ser el cargamontón de todas, y eso o la aplastaba o la subía. ¿Consideraron esa posibilidad? Pueden decir muchísimas cosas, pero la verdad es que en lo que estábamos pensando, más que en tácticas, más que en temas políticos, te tengo que recordar que no soy política, no soy una política, vengo del sector industrial y para mí, con el trabajo que he hecho desde la Secretaría, los 10 meses que estuve dentro de la función pública, lo más importante es escuchar a la gente, escuchar qué tienen, qué quieren, entrar a sus casas, recorrer las calles. Ahora, si lo más importante es estar con la gente, significa que el presidente entonces no va a ir mañana al debate para estar con la gente también. A ver, hay una ligera, que no es tan ligera diferencia en que el uno es obligatorio y el otro no. Ah, ok. Entonces, nosotros estábamos cumpliendo, el presidente va a cumplir y seguiremos recorriendo. Es decir, si hubiese sido obligatorio, usted iba. Sí, por supuesto. ¿Qué ha sacado de ese contacto con la gente, María José Pinto? ¿Por qué es más importante estar con la gente? ¿Quién es la gente para ellos, para ella? ¿Qué ha descubierto en estos 10 meses, deben parecerle, 10 años, frente a la Secretaría Técnica o a la Dirección de Combate a la Desnutrición Infantil? Y algo que me llamó la atención en su hoja de vida, ¿por qué se ha enamorado del servicio público? Más lo que acaba de decir. No es política y hace política. Todo eso vamos a descifrar en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio.
Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República. En breve les daré su semblanza. Antes, permítanme recordarles que llegamos a ustedes por Facebook y YouTube de Ver a su manera. En las cableras estamos en las dos mayores del país, Extreme TV Cable, que es Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, es solo en Manabí. En ambas cableras, aproximadamente 25.000 hogares, ahora por la campaña más, cerca de 30.000 conectados el fin de semana en el programa. Adicionalmente, en radio, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana, 750 AM, y Di Blue, 88.9 FM. Me olvidaba en televisión y en cableras macro digital, pero eso es principalmente Estados Unidos. Gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12.000, 15.000 hogares conectados. Tienen también repetidoras en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá. ¿Vives en Cumbayá? No. No, qué bueno. Quito. Ya, Pichincha, Galápagos. En cuanto a Imbabura, Alborada, 90.3 FM. Y el reprise es en Extrema, 92.5 FM. Esta es una radio de Ambato, solo para Tungurahua y Cotopaxi, por razones muy especiales. 38 años, casada, 2 hijos, uno adoptado o de la pareja, ¿cómo es? Vive con nosotros, tres en realidad. ¿Tres? Vive con nosotros desde hace algunos años y bueno, tenemos una excelente relación y le quiero un montón. Y él sabe. ¿Dejas mucho la casa por la función pública? ¿Vale la pena? Carlos, de este trabajo yo creo que hay que mojarse el poncho para generar esos cambios. Hay que sentarse en la mesa. Siempre he sido de las que cree que para generar los cambios hay que sentarse en la mesa, hay que ser parte de ese cambio. Y este trabajo es por mis hijos y por los de todos los ecuatorianos que estamos haciendo este trabajo hoy y que es un nuevo reto. ¿Por qué por tus hijos? Su futuro está tranquilo, garantizado, asegurado. Viven aquí porque quieren. Si quisieran podrían irse a vivir fuera. Porque quiero que vivan aquí. ¿Y por qué quiero que vivan en ese país maravilloso en el que yo crecí. Porque yo soy fiel creyente. Este país no es en el que tú creciste. Perdón el tuteo. En el que usted creció. Lo que pasa Pero es que... ese es el que quiero. Ese es el que quiero para mis hijos. Quiero que se den cuenta que vivimos en un maravilloso país. Yo tuve, Carlos, la oportunidad de vivir afuera. Y cuando uno vive afuera, se da cuenta que el Ecuador es maravilloso, que tiene muchísimo que dar, pero justamente tenemos que generar esos cambios y que los jóvenes no se quieran ir. ¿Y este país tomado? Yo no quiero que mis hijas se quieran ir de este país y que quieran vivir afuera. Y yo no quiero ni para mis hijas ni para ningún joven. ¿Este país tomado por el narcotráfico, se puede revertir eso todavía? Lo hemos visto a nivel internacional que sí hay cómo. Y tenemos que volver justamente a reconstruir ese tejido social. Desde su parte vamos a ver cuál le toca. Antes, hay un aspecto fundamental tanto en la relación de pareja que yo mencioné brevemente como en el binomio gubernamental, que es la lealtad. Cuando le preguntaron de eso recién, esto fue lo que usted dijo. Milton, yo he venido trabajando con el presidente desde el día 1. El presidente confía en mi trabajo. Y también confiaba en la vicepresidenta, ¿no? Y yo lo que puedo demostrar y lo que puedo decir es que el trabajo con el presidente ha sido de apoyo incondicional. Y la otra cosa es mi lealtad hacia el presidente, y no solo hacia el presidente, sino hacia el país. Yo trabajaré, Milton, desde donde necesiten, por el Ecuador y para los ecuatorianos. ¿No tiene temor de ser vicepresidenta, de terminar en Tel Aviv, que le manden al Cairo? No, jamás.
Jamás. Trabajar por el Ecuador a mí no me da temor. Trabajar por los ecuatorianos no te puede dar Usted temor. dijo, confía el presidente en mí. ¿Usted confía en el presidente? Por supuesto que sí, por eso he aceptado ser su binomio. Ok, eso como subordinada. Ahora van a estar al mismo nivel, aunque con las funciones que él le entregue. Y la pregunta que, inclusive en el debate vicepresidencial surgió a cada rato, va a salir es, bueno, ¿y qué pasa cuando discrepen? ¿Quién va a imponer su criterio? Carlos, cuando hemos trabajado, porque, a ver, en cualquier trabajo uno discrepa o con el otro, en mi caso, en el sector industrial, o con el otro gerente, o con el gerente general, y es mucho de resultados. El presidente es muy guiado hacia los resultados, hacia qué tienes, hacia el análisis, O sea, si usted hacia... prueba que tiene razón Por supuesto. y los resultados sustentan su punto de vista, ¿él cede? Por supuesto. Y así hemos estado trabajando. Deme ejemplos. Uno de los ejemplos fue en desnutrición crónica infantil, que el presidente insistía en que yo tenía que trabajar en un territorio específico. Y después de hacerle, y le dije, ok, déjame demostrarte con análisis, con números, que lo que tú me estás pidiendo no va a dar los resultados que queremos. Y hasta el día de hoy, cada vez que me ve con una computadora, me dice, ya me trajiste el Excel. ¿Ya? Entonces, le demostré con números, con resultados, con estadística, que lo que yo estaba proponiendo era lo óptimo para los resultados que él y yo queríamos, que básicamente es reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Y se dio? Y se dio. Y se dio, cambió de opinión y los resultados están ahí. Qué formidable testimonio. Porque parece un hombre terriblemente obcecado y como tiene más información que todos en este país. Es muy difícil discutir con un hombre que tiene más información que todos, está mejor informado que cualquiera. Es difícil cambiarlo de punto de vista. Pero en ese caso usted tenía más información de ese tema específico. Ok, ¿y cuál era la diferencia entre el territorio que él quería concentrarse y la forma en que usted quería compartir ese trabajo? A ver, era un territorio específico con un trabajo muy amplio, con lo que... Él quería concentrarse en Chimborazo, seguramente. No solo en Chimborazo, pero más en Sierra Centro. Ya. Y con un trabajo muy abierto, no enfocado hacia cada uno de los territorios. Y su cambio mi propuesta era trabajar en diferentes territorios, en territorios con mayor densidad poblacional, enfocados hacia ese territorio. Eso quiere decir que no puedes trabajar en un territorio de la costa, de la sierra o de la Amazonía de la misma forma. Entonces era bajar a densidad poblacional con un trabajo enfocado en el territorio. Y en 10 meses, ¿qué resultados, es poco tiempo, lo sé, visibles o tangibles empiezan a verse? A ver, 98% de ejecución del presupuesto. Ah, ¿qué fue cuánto? El presupuesto más o menos era de 7 millones. ¿Tan bajo? Lo que pasa es que... ¿Para la Secretaría de Nutrición Crónica Infantil? Sí. El presupuesto de la Secretaría es un presupuesto solo administrativo, se podría decir así. Es para operar. Exacto, es para operar porque lo interesante de la Secretaría es que lo que hace es articular con los diferentes ministerios para enfocarse hacia un mismo objetivo, que es reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Y consiguieron qué? Y conseguimos reducir en 0.8%, eso quiere decir que 6,000 niños en 10 meses dejaron de tener desnutrición crónica infantil. 0.8% en 10 meses. ¿Lo recibieron en el nivel que Guillermo Lazo dijo, 29.8 o algo así? 20.1. ¿En eso lo recibieron? 20.3, 20.1. ¿En eso lo recibieron? En eso reciben. ¿Y lo han bajado a 19.3? Ajá, así es. 6,000 niños que han salido de la desnutrición crónica infantil en 10 meses. ¿Gracias a qué? ¿Qué se ha conseguido con eso? A ver, primero hemos conseguido que 6,000 niños tengan una vida más justa e igualitaria. Porque estos niños que tienen desnutrición que no solo pasan por las 3 comidas. No tienen nada que ver, sino que más. Tiene que ver con alimentación, pero tenemos que hacer un tema de cambio de comportamiento cultural. ¿Hábitos? Hábitos de consumo, por ejemplo.
todos los niños, todos los bebés deberían recibir lactancia materna hasta los 6 meses exclusivamente. Eso quiere decir solo leche materna hasta los 6 meses. Y únicamente cuando recibimos el 40% de la población ecuatoriana recibe lactancia materna hasta los 6 meses. Eso quiere decir que o les dan agüitas, o les dan coladas, o les dan complementos. Y con esos 6.000 se consiguió ese cambio, aunque no todos los 6.000 son lactantes recién nacidos. Sí, porque la desnutrición crónica infantil se cuenta desde el embarazo, claro, desde la gestación, hasta los 2 años. Por eso son los 1000 primeros días de vida. Son los más importantes para el desarrollo de un niño. ¿Cómo miden eso? Lo que a mí me llama la atención es que se pueda monitorear el número aproximado, 6.000, que han salido de la desnutrición crónica infantil en 10 meses, dan poco tiempo. A ver, lo que pasa es que tienes un sistema de seguimiento nominal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos seguir a todos los niños en el Ecuador que tienen acceso a los servicios del Estado y podemos medir cuál es el progreso de todos estos niños. ¿Ya? Entonces, y luego nosotros como Estado podemos ver eso. Y luego hay una encuesta nacional de desnutrición infantil que se la hace una vez al año, de la cual la Secretaría no es ni juez ni parte. Que eso es lo más interesante, porque te están midiendo el trabajo que tú estás haciendo. Alguien te audita. Exacto. Hay una auditoría externa, porque no es interna, no es mía. ¿La hace el INEC? La hace el INEC. Y la hace el INEC, y quiero aclarar esto. El INEC es el gobierno, María José. A ver, pero la hace el INEC con revisión de BID y UNICEF. Entonces, hay observadores internacionales que te dicen, porque estos números son auditados internacionalmente para el desarrollo de los países. ¿Qué mejoró usted respecto a lo que hizo Guillermo Lasso? Porque ese fue su programa estrella. El segundo, el primero del que él se vanagloriaba y con razón, ojalá todo lo hubiera ejecutado también, fue el de la vacunación. El segundo fue este. ¿Qué han mejorado ustedes? A ver, primero lo que quiero aclarar también para que la gente sepa es que si bien Guillermo Lasso lo llevó a cabo, quien firma y quien empieza en el Ecuador la lucha contra la desnutrición crónica infantil es el gobierno de Lenín Moreno. Así es. Somos ya 3 gobiernos los que vamos llevando a cabo la estrategia, siempre mejorando, porque siempre hay en su caso cosas haciendo que mejorar. ¿Qué mejoró? 40% de más de atenciones a niños. 40% de cobertura, o de cantidad, tipo de atención. No, de cobertura, porque lo que pasa es que es parte del proyecto. A los niños hay que llevarles a los controles de niño sano. Y muchas veces la población no sabe, se llaman controles de niño sano por una razón, porque lo que tienes que ver es el seguimiento del crecimiento de tu bebé y si está bien y si no tiene. Entonces la gente no les lleva. Porque aparentemente no tienen los típicos síntomas que te hacen creer enfermo, pero si no desarrolla la misma estatura y peso, no es un niño sano. Exactamente. Entonces tiene que estar dentro de la curva, es súper importante. Pero esto no solo se hace de la mano con el Ministerio de Salud, sino que se lo tiene que hacer de la mano con la población. ¿Cómo mejoraron ese aumento de control? Porque recuerdo que en la época de Correa la mecánica era no reciben el bono si no lo hacen. A ver, la una es obviamente acercando con brigadas médicas, acercando los servicios a la población. Nos dimos cuenta, el otro día me preguntaron en una entrevista, hay una foto de una mamá, porque lo que yo hacía era visitar casos extremos en los que veíamos que teníamos muchas alertas. No había ido a los controles. ¿Usted personalmente? Sí, yo personalmente. ¿Por qué, Carlos? ¿Sitios como cuáles? Y es lo que te digo, porque Durán, Santo Domingo, Tena, ¿qué le decían de por qué no iban a los controles? Esta mamá en particular no podía ir a los controles porque el centro de salud le quedaba muy lejos, tenía que coger 2 buses, tenía 2 hijos a los cuales no podía encargar con nadie más. Y le salía muy caro. Y, por ejemplo, ese problema puntual, ¿cómo lo resuelven? Con brigadas médicas. Nosotros teníamos... En vez de que ella vaya al control, la brigada va a la casa. Exacto. A ver, y quiero un poco, ahí es donde me lleva lo que te respondí del debate. Si es que uno no está en el territorio, las mamás, los niños se vuelven una estadística. Uno tiende a juzgar mucho en los números, porque son un Excel que te da números, cuántos están, cuántos no han ido. Pero cuando tú visitas a esta mamá, porque estadísticamente a mí me decía que era, entre comillas, una
mala mamá. No le estabas llevando a los controles de niños sanos, no tenía la vacunación, no. Y cuando yo llegué, era diferente. Y lo primero que me dijo, me abrazó y me dijo, no quiero que me juzguen, yo no soy una mala mamá. No era una mala mamá, era que por distintas situaciones era muy difícil llegar al centro de salud. Y ahí es donde surgen estas nuevas políticas, salirse de la caja, de solucionarle un problema a una mamá puntual. Pero si no estás en territorio, esas cosas no puedes solucionar. Ahora comprendo por qué no fue al debate. El formato no permite exponer lo que acabamos de escuchar. No coincido con que no haya ido. Y ahora entiendo por qué la escogieron. Esta persona que estoy conociendo, recién la descubro ahora. El tuteo en la primera parte del programa tiene que ver con algo personal. Su padre fue mi compañero de gabinete como ministro de Industrias en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y éramos vecinos a una cuadra de su despacho del mío. Y yo iba a las 6:30 a su escritorio y encontraba todo nítido, sin papeles ni nada. Le digo, ¿y eso? Me dice, se llama eficiencia. En mi caso, volví a mi ministerio a trabajar hasta las 9:10 de la noche, no porque el otro no hiciera, sino que era un mejor administrador. Y en el caso de su madre, fue una compañera muy cercana en el colegio americano. Estamos descubriendo y entendiendo las razones por qué el presidente ha escogido a esta señora como su candidata a la vicepresidencia de la República. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Me dijo, usted, mi amigo, tiene cáncer y le quedan 5 meses de vida. Todos consternados, bastante tristes, preocupados, pero Dios es grande y aquí estamos. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. El costo económico es bastante alto. Sin el IES no accedía a este proceso. Al momento que me dijeron que usted es el candidato para el trasplante, pues fue una alegría. De los 5 meses que a mí me dijeron que tenía de vida, pues como ustedes ven en este momento, ha pasado más de 1 año y todavía estoy aquí. Todo lo que ha sucedido en mí, hasta el día de hoy es un milagro. Dios y el IES me salvaron la vida. Segunda parte de esta entrevista con María José Pinto González, candidata a la vicepresidencia de la República con Daniel Noboa, que llega a ustedes gracias a la cortesía de Pacific Terminal, nuestro auspiciante, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Marathon Sports, Cardio Heredia, con ganas de un nuevo espacio digital de Martina Vera Pérez, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Muy poca gente conoce la larga trayectoria de María José Pinto, pero antes de eso, siempre me preguntan por qué esta escarapela aquí en mi solapa derecha. Tiene que ver con una campaña que fomento a raíz de que superé un problema de corazón, que no era de trasplante, que se llama Sin donantes no hay trasplantes, para que cada vez más personas se animen a donar órganos. Por si no lo saben, la legislación ecuatoriana dice que todo ecuatoriano es donante cuando fallece, si no ha expresado en vida su voluntad contraria, ¿ya?
Pero ¿cuál es el problema? Que cuando fallece alguien en circunstancias propicias para que se le extraiga el corazón y sea donado, los familiares a veces se tardan o se oponen por una serie de razones muy comprensibles. Y lo que están haciendo es impidiendo que ese corazón dé vida a alguien más o lo mantenga con vida durante mucho tiempo. Recuerden siempre que sin donantes no hay trasplantes. Iniciativa de la doctora cirujana cardiovascular Mónica Gilbert. Tengo metido el nombre de María José Pinto, iba a decir María José Pinto aquí. Ok, esta señora tiene una trayectoria académica y empresarial larga e impresionante. Ella es licenciada en arte, diseño de la Escuela de Parsons en París, candidata a MBA por el INCAE Business School, varios diplomados en programas de mujeres en gobierno corporativo y alta dirección, eficiencia en operaciones y para propietarios de empresas para la ID School. En la empresa familiar textil hizo una trayectoria impresionante de 18 años con resultados, récords en el área que le correspondía. ¿Cuánto de eso es aplicable a la administración pública? ¿Cuánto de esa experiencia privada ha encontrado usted que se puede trasladar y cuánto no, frente a lo cual su frustración debe ser enorme? A ver, una de las cosas que hay como trasladar definitivamente es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental y tenemos que trabajar en equipo todos para lograr los números y sobre todo lograr. ¿Cómo encuentra respuesta en equipo en la burocracia? Carlos, en todo lado es difícil trabajar con las relaciones humanas son difíciles, pero yo creo que hay que sacar como líder, uno tiene que sacar lo mejor de cada persona. Es que la sensación del burócrata es alguien que va 8 horas, se sienta, busca cobrar su sueldo, hacer el mínimo esfuerzo posible y buscar la máxima remuneración factible. No te voy a decir que no hay gente así, pero yo dentro de la Secretaría y dentro del Estado me he encontrado con gente maravillosa que lo que quiere y lo que tiene es justamente este servicio hacia la gente y al Ecuador, y esa es una de las cosas por las que me enamoré del servicio público. Yo tenía la misma idea, la misma percepción, digamos, y la verdad es que hay gente maravillosa con ideas increíbles y gente que en verdad lo que quiere es que el país salga adelante. Ok. Se hizo recién una semblanza de María José Pinto a propósito de su selección en agosto para la candidatura a la vicepresidencia. Aquí tienen una muestra. De todos los perfiles de ministras, asesoras, asambleístas y otras funcionarias del Estado que analizó el equipo cercano al presidente Daniel Noboa para elegir quién será su compañera de fórmula en la nueva contienda electoral, el de María José Pinto fue el que convenció, pues en Acción Democrática Nacional creen que Noboa y ella son similares. Daniel y yo venimos de una tradición de trabajadores incansables. Nuestros abuelos nos enseñaron a soñar y a luchar por un Ecuador con un futuro brillante. María José Pinto es quiteña, licenciada en arte y diseño por una escuela de París con varios diplomados. Hija de Mauricio Pinto, propietario de la empresa de confección de ropa y textiles Pinto, de la que ella fue ejecutiva durante 18 años. Lideró diferentes áreas como producción, innovación y ventas, y promovió el desarrollo de nuevos negocios y el comercio internacional en la compañía. Formó parte del directorio de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es decir, al igual que Noboa, forjó su carrera en lo privado. Mi experiencia en el sector privado me ha enseñado el valor de la eficiencia y la responsabilidad. Además, la necesidad de un trabajo ágil, efectivo y con objetivos claros. Pinto no era conocida en el ámbito público hasta diciembre del año pasado, cuando Noboa la nombró titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición. Soy una fiel creyente que el trabajo honesto y decidido nos permite cambiar vidas. Lleva 8 meses en el servicio público. Antes solo había participado en lo social como miembro de la ONG Mujeres por Ecuador y en otros proyectos con niños y niñas de comunidades de la sierra. Exploremos ahora algunos de esos antecedentes. Cuando ella habló de que vienen de abuelos trabajadores que han hecho emporios empresariales, se refería en el caso del presidente a Luis Noboa Naranjo y en el caso de su padre, a Germánico Pinto. Pero hay, además, antecedentes interesantes sobre la vida pública. Como vieron ahí, Mauricio Pinto fue ministro de Industrias. Ya dije que fuimos compañeros de gabinete del gobierno Sixto Gran Ballén. Y Pedro Pinto Rubianes, su tío, fue vicepresidente. Así es. Cuando tomó la decisión
para la vicepresidencia. Consultó con Mauricio Papi, tú fuiste ministro de Estado, por haber sido eso e industrial, ¿sufiste la persecución de Correa, me meto o no? Sí, claro, Carlos, cuando uno toma una decisión de esta magnitud, necesitas el apoyo de la familia, es fundamental. Sobre todo, bueno, el primero obviamente que consulté fue a mi esposo, sin la ayuda de él, con mi familia y a mis hijos, porque este es un trabajo de familia. ¿Y por qué dijo que sí, su esposo? Porque él me dijo que yo toda la vida he luchado por un Ecuador mejor. Siempre he buscado cómo ayudar, siempre estaba ahí, que tenemos que ser parte de la mesa. Siempre ha sido mi discurso hacia afuera. Nunca había tenido la oportunidad. Siendo una persona afortunada, que tiene su futuro arreglado, ¿usted quería complicarse? Carlos, no es complicarse. La verdad es que servir al país es un privilegio. Es un privilegio. No había tenido la oportunidad de servir desde el sector público al país. Lo he hecho siempre desde el sector privado. ¿Se puede servir más desde el sector público? Sí. Sí se puede servir más, porque cuando estás en una empresa puedes servir generalmente es muy cercano a ti, o la comunidad, en nuestro caso eran las comunidades indígenas cerca de la planta, o a mujeres, por ejemplo, en Mujeres por Ecuador, yo trabajaba mucho con mujeres de Quito, pero en el sector público cuando uno toma una decisión, se esparce por todo el país. ¿Con su experiencia su padre también le dijo que sí? Sí, ellos son los que me han hecho creer en este país. ¿Y por qué? ¿Por qué le dijo que sí? Entonces, mira lo que sufrí yo, mira lo que tuve que hacer, mira cómo me siguen atacando, y sí, lánzate a lo mismo, hija. Porque si es que tú no tomas esos puestos, alguien más los va a tomar. Entonces, hay que sacrificarse, el sacrificio con la familia es grande, pero cuando uno hace las cosas bien, Carlos, cuando uno trabaja a favor de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, para los más vulnerables, para mejorar al país, todos vamos a estar mejor. ¿No la han hecho sentir como niña rica preocupada por los pobres, que es de snuff y nada más? No he tenido, en general, en las ¿Sí? calles, ¿No? No, para nada, más bien la gente me recibe muy bien, es muy atenta conmigo. Yo creo que el ir a las casas, el sentarte con la gente, te hace sentir más cercana. ¿De dónde le viene esa vocación? Que no todo el mundo con su formación y su extracción social lo tiene. ¿Cómo nació ese amor en especial por los niños? Usted, ya vamos a ver, o mejor veamos eso. Dice que todo comienza por los niños, ¿ya? Bueno, el trabajo en equipo se ve en lo que hemos hecho dentro de la Secretaría, el trabajo en equipo en territorio con la gente en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, uniendo el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados y la Secretaría y los diferentes ministerios. Así es como se debe trabajar en el Ecuador. ¿Y ese todo comienza por los niños de dónde? Cuando me convertí en mamá, porque yo creo que ese sentimiento ha ido evolucionando a lo largo de mi vida, cuando me convertí en mamá te das cuenta que todo empieza con ellos. Esa fuerza que tenemos las mamás, las mujeres, de salir adelante, empieza con ellos, empieza con los niños. Y es lo que yo te contaba, yo quiero para mis hijos un país distinto. Quiero para mis hijos que quieran vivir aquí, que crean en este país, que sobre todo sientan que hay justicia e igualdad para todos. ¿Y qué sentía usted cuando visitaba a las madres y constataba que no tenían las mismas facilidades que usted tuvo para criar a los suyos? Que hay muchísimo por hacer, y que hay una despreocupación, por ejemplo, por desnutrición crónica infantil. Producto de los empresarios, dicen la mayoría, son unos insensibles, evaden impuestos, solo están preocupados de su riqueza y de su rentabilidad, sí, cumplen leyes y etcétera, pero gracias. No es así. Dentro de la Secretaría, pero primero, para aclararte una cosa, la desnutrición crónica infantil no da votos.
los resultados no se ven inmediatos. Los resultados de la inversión de hoy, del trabajo que estamos haciendo hoy, se va a ver en 15, 20 años. De hecho, muchos no van a entender la significación de que hayan sacado a 6,000 niños de la desnutrición crónica infantil en 10 meses. Van a decir, tampoco. Son 6,000 vidas, por si acaso. Sí, y entonces... Son 6,000 vidas. Y dentro de la Secretaría, lo interesante, qué bueno que plantees lo de los empresarios. Lo más interesante dentro de la Secretaría y también por lo que hemos logrado es que trabajamos de cerca con las fundaciones y con la empresa. ¿Por qué, Carlos? Porque sí hay una falta de confianza y ha habido una falta de confianza en los últimos años entre el gobierno y la empresa privada, de ida y vuelta. Entonces lo que estamos haciendo y lo que pasaba era que había muchísima inversión en desnutrición, pero no tenían el mismo enfoque. Entonces estábamos duplicando esfuerzos, estábamos trabajando los unos por un lado, los otros por otro. Y lo que tenemos que hacer como país es tener ese mismo objetivo y trabajar de la mano, juntos, con la misma estrategia hacia lo mismo. La Secretaría puede conjuntar eso porque usted empezó describiendo que han logrado en el sector público articular la iniciativa de todos. ¿Cómo integras al privado? Que reparten comida, por ejemplo. O que llevan consultorios ocasionales, por ejemplo. Tenemos varios proyectos que están como avalados por la Secretaría, que lo que hacen es juntarse a la estrategia. Entonces, la empresa privada lo que nos ayuda como sector es llevar a las comunidades cercanas la estrategia, el mensaje. Porque quiero aclarar una cosa, la desnutrición crónica infantil no está únicamente en la parte más vulnerable. El quintil más alto del Ecuador tiene 14% de desnutrición crónica infantil. El quintil más alto de pobreza. El quintil más alto, no. El quintil más alto. De población. De población. 14% de nutrición infantil. Más alto que el promedio de la región. Es decir, hay niños bien comidos pero mal nutridos. Por ejemplo, algunos son estos de la obesidad prematura. Por eso la desnutrición crónica infantil no es un tema únicamente de vulnerabilidad y de alimentación. Ya. Es preferentemente de ellos, pero no únicamente de ellos. Exactamente. ¿Cuál es la meta? Si ustedes vuelven a ganar 4 años más, ¿a cuántos piensa sacar de la desnutrición crónica? La meta a nivel mundial, lo que se ha visto, los países que mejor lo han hecho, que se une sociedad civil, empresa privada, el gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados, bajan entre el 1 y el 1.5% anual. O sea, ustedes deberían bajar 6 puntos. Nosotros deberíamos bajar 6 puntos. ¿Que equivale a cuántos niños? Así es. ¿Equivale a cuántos? Más o menos 6 por 6, 36. Ya, o sea, ustedes deberían dejar su periodo con 16%. Así es. Entre 36,000 y 40,000 niños sacados de la desnutrición crónica infantil. Así es. Ahora, usted ya no va a ser secretaria de desnutrición crónica infantil, sino vicepresidenta. ¿Podemos hablar de las funciones que le encargaron? Por supuesto. Cuando volvamos. ¿Qué le encargaron a María José Pinto si gana la vicepresidencia de la República? Más grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía mucho miedo de dejarlo solo, porque era muy pequeño. Tenía que luchar por él. No podía quedarse sin su mamá. Me entristecía saber el hecho ese de que no me iba a tener en su vida. Me costaba mucho aceptar esa idea, pero tampoco me quería rendir. Estaba muy emocionada cuando entré a la lista de espera porque sabía que era
la esperanza y la salida de la diálisis. El IES me cambió la vida, el IES me salvó la vida al realizarme el trasplante, al realizarme todo el seguimiento, todo el apoyo de los médicos, enfermeras, el IES me cambió la vida. Invito a todas las personas a que decidan donar, porque así como salvaron mi vida, también puedes salvar la tuya. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tercera parte de esta entrevista veraz y diría yo reveladora. No recuerdo un programa de opinión de una hora en donde haya aparecido solo María José Pinto, de los convencionales de opinión que hay en el país, seguramente en los no convencionales de este, que sigo poco. Muy útil para conocer por qué el presidente de la República la escogió como su compañera de fórmula y por qué ella aceptó aspectos que a mi juicio no habían trascendido suficientemente hasta ahora. Pero terminé preguntando en el bloque anterior una cosa que ha sido vital por la forma en que ha venido la relación de él, el presidente, con la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Lo hablaron previamente y con claridad? Sí, por supuesto. La primera reunión que tuve con él fue, presidente, ¿qué necesitas y qué voy a hacer? Porque finalmente también yo creo que el trabajo cuando se ve y cuando tienes esos resultados es cuando amas el trabajo que haces, definitivamente. Y voy a trabajar en desnutrición crónica infantil, que me encanta, es el ladrón silencioso de este país y hay que seguirlo trabajando. ¿Es el ladrón silencioso de este país? Sí. ¿Eso significa qué? Si es que no salvamos a los niños. Carlos, uno de cada 5 niños tiene desnutrición crónica infantil en el país. ¿Cómo pretendemos tener un país más productivo, con más seguridad, con más justicia, si es que 1 de cada 5 niños los estamos perdiendo? Ahora, eso no solamente se puede hacer atacando el tema original, que es que desde el embarazo tengan un desarrollo normal, sino con otras actividades complementarias. ¿Se va a encargar de esas desde la vicepresidencia? Sí, claro. Son 3 aristas muy importantes que van conectadas con desnutrición crónica infantil, que es salud mental. Muy poca gente lo habla, pero los jóvenes necesitan que el gobierno entre en esta ola, este tema de salud mental, embarazo adolescente y agua. Ok, en ese mismo orden, ¿qué tiene planeado para cada área? ¿En salud mental qué? A ver, salud mental es un incentivo para los jóvenes y trabajar muy de cerca con el Ministerio de Salud Pública hacia eso. Brigadas, por ejemplo, acercando los servicios. Brigadas médicas de salud mental lo están ya trabajando dentro del ministerio, pero tenemos que ampliar. Tema de drogas y adicciones, es fundamental también tratarlo. Y sobre todo seguir con proyectos de educomunicación, que eso es lo que más puede funcionar. Que lo descubrí dentro de la Secretaría de Educación para el Cambio de Comportamiento, que si bien es el más lento y el más difícil de medir, es el que va a cambiar el comportamiento de la población hacia mejorar y tener un tema de bienestar. Al fin alguien lo dice. Yo pienso que ese es el principio de todo. Vía educomunicación, comenzar a poner los mensajes, a crear la actitud, a sembrar los conceptos que los hagan predispuestos a todos los demás. Así es. Y ahora hay 1000 maneras masivas, peor con esta vaina invasiva, que te invada para lo bueno, no para la basura que ves cada vez que te metes, ¿ya? Con ese tipo de cosas, una cosa. Pero Carlos, ahí quiero aclararte que lo hicimos, me encanta porque lo hacemos desde la Secretaría, pero siempre enfocándonos hacia territorio. Porque somos un país
pequeño, pero somos un país muy diverso. Y cada una de las provincias, cada sector tiene que tener una educomunicación adecuada para el lugar. No en paraguas. En paraguas no vamos a lograr nada. Qué bien. Así como están haciendo la publicidad electoral, segmentada, singularizada, hagan esas campañas. Así es. De acuerdo. Ahora entiendo por qué es su obsesión de territorio, territorio, territorio. Vean, como lo repite cuando habla de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ser hechas también basadas en territorio, escuchando a la gente, desde la gente hacia arriba, porque las cosas no se pueden hacer desde un escritorio. La gente no se puede volver una estadística y los niños tampoco. Y por eso tenemos que fortalecer nuestro trabajo en territorio y escuchar, sobre todo seguir escuchando. Definitivamente tenemos que seguir trabajando en desnutrición crónica infantil. 1 de cada 5 niños tienen desnutrición crónica infantil y es una problemática social que debe terminar. Con esto también el trabajo en agua segura y sobre todo la unión y la articulación del sector social. Si es que no trabajamos en conjuntos como sector social, no vamos a poder, sobre todo, terminar con estas problemáticas que son como la desnutrición crónica infantil en el territorio. Entiendo lo de escuchar y oír, pero tal parece que desde territorio van a dictar las políticas públicas. ¿Qué sabe la gente en territorio de cómo salir? Si supiera, no estaría allí. No es hacer la política pública, no es que la gente haga la política pública, sino saber cuáles son los problemas que tienen en cada uno de los sectores. ¿Y eso con diagnóstico directo? Así es. Ya te conté uno de las Perdón, lo cual significa que los diagnósticos que usted ha encontrado han sido fallidos, han sido teóricos. No reflejan fielmente lo que fue usted vio. O sea, los diagnósticos, hay miles de diagnósticos en el Estado, pero, a ver, es una cosa, cuando mi abuelo, que es lo que me decías, ¿qué puedes llevar del sector privado hacia allá? El que tiene tienda, que la tienda, sino que no la tenga. Y eso te dice mucho que tienes que estar ahí. ¿Qué aprendió? ¿Qué le enseñó la gente en territorio? Bueno, la una es la que te comenté, las brigadas. La otra es, me acuerdo clarísimo, fuimos a La Tacunga a visitar a otra chica. Era una chica que estaba fuera del sistema educativo, era madre adolescente y no estaba cumpliendo, y no tenía acceso a Centro de Desarrollo Infantil del MIES. Entonces eran 3 alertas que teníamos, le fuimos a visitar y una de las preguntas que yo siempre les hacía al finalizar y entender un poco por qué no había ido, etcétera, etcétera, les decía, si es que tú podrías pedirle algo al presidente de la República, cualquier deseo, si él fuera un genio de la lámpara mágica, ¿qué le pedirías? Y ella me dijo volver al colegio. Entonces, dentro de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que es el trabajo que se hace desde los ministerios, en conjunto, la política pública, no había una priorización de un ingreso a las madres adolescentes de nuevo al colegio. Porque una vez más se asume desde el escritorio, desde los números, que estas chicas no pueden volver al colegio, que salieron porque... ¿Y ese testimonio llevó a cambiar esa política pública? Sí, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para que nosotros les pasemos las alertas de las chicas que nosotros sabíamos que estaban fuera del sistema educativo para la priorización para el reingreso a la educación. Qué interesante. Cuando volvamos, la otra preocupación que le han ido a expresar, ¿qué hace la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, preocupada por el agua? ¿Por qué el agua? Eso al retornar. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza.
Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha encontrarás el Centro Comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Es momento de recapacitar y decir que esto no tiene que ocurrir nunca más en el país. De lunes a viernes y domingos. El decreto del presidente Noboa fue sometido a una demanda de constitucionalidad y la Corte Constitucional no lo declaró inconstitucional. Entrevistas que hacen historia. No podemos nosotros imponerles una decisión tan fuerte como un cambio de sexo o quién me gusta o cómo me gusta vestir. Si un niño no puede decidir ni siquiera el sabor de su helado. Y los adultos con 9 o con 5 votos en una corte van a tomar esa decisión. Y preguntas que abren caminos. Si los conspiradores pueden hacer cualquier cosa, ¿cómo enfrentar entonces esta campaña? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Cuarta parte final de esta entrevista con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República. Me llamó la atención su preocupación por el agua. Pero antes, un segundo punto que mencionó que le preocuparía desde la vicepresidencia fue embarazo adolescente. ¿Cómo atacarlo? A ver, el embarazo adolescente tiene unas cifras realmente extremas, diría yo. Y lo que más me preocupa a mí, primero, la estabilidad de estas jóvenes que se conecta con salud mental, pero segundo es la pérdida de productividad que hay dentro del país por estas chicas. Hay una reducción para los ingresos futuros de estas madres adolescentes del 23% sobre las otras mujeres. Entonces, hay un costo real para el Ecuador. Por su embarazo adolescente llega a ganar casi la cuarta parte menos que otras si no lo hubieran tenido. Así es. Entre otras consecuencias sociales. Entre otras consecuencias sociales. ¿Cómo combatirlo? Carlos, esa es la parte más dura. Educomunicación, de nuevo, por supuesto. No, su generación diría con el aborto, facilito. Pero es que esa no es la solución. No ha dicho que es la solución, es combatirlo. Por alguna circunstancia, alguien tiene un abrazo no deseado que aborte. Hoy en día no hay cómo pensar en curar la enfermedad, sino prevenirla. El aborto es curar, entre comillas, la enfermedad. La prevención es lo que tenemos que hacer. Hay que prevenir el embarazo. ¿Usted no es partidaria del aborto? Yo personalmente no lo soy. ¿En ningún caso? Sí, en casos extremos sí. Ok, vamos a lo del agua. ¿De dónde viene la preocupación por el agua? Primero, en el Ecuador la competencia para agua segura la tiene un montón de gente. La competencia la tiene el MATE por un lado, el Ministerio de Ambiente, la competencia la tiene el EMETOP por otro, pero la competencia más grande de agua la tienen los gobiernos autónomos descentralizados.
Si los gobiernos autónomos descentralizados no empiezan a invertir en agua segura, el Ecuador no va a poder desarrollarse y la desnutrición crónica infantil va a seguir. ¿Con qué plata? Si los fondos que deben darles ustedes a veces ni siquiera les llegan. No, Carlos, lo que hemos encontrado, a ver, tenemos 222, eran 221, hoy tenemos 222 gobiernos autónomos descentralizados, municipios. Y lo que nos pasaba muchas veces es que tienen el dinero para invertir, pero no saben cómo hacer proyectos de inversión. No estoy hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca. Pequeños municipios. Estoy hablando de pequeños municipios que tienen alcaldes que están dispuestos a invertir, pero que no tienen la capacidad para hacer proyectos de inversión. ¿La vicepresidencia qué va a hacer con eso? Entonces, vemos, hay muchísimos fondos para ayudar, y fundaciones y ONGs, que lo que hacen es ayudar a gobiernos autónomos descentralizados a justamente ayudarles a hacer los proyectos de inversión. Y la otra es, que ya lo estamos trabajando también, es hacer ordenanzas municipales de desnutrición crónica infantil que tengan como prioridad la inversión en agua. De lo que he visto y puedo entender, y en esto entramos a propósito de sus funciones, usted va a ser una vicepresidenta multitask. No va a tener nada definido y a la vez se le puede encargar cualquier cosa necesaria en esas tres áreas. ¿Eso es? A mí, a ver, una de las cosas que aprendí justamente en la Secretaría es articuladora. Entonces, en esos tres temas o en todo lo que le encarguen. No, yo creo que hay que enfocarse en los temas, hay que enfocarse como en cualquier área, en las gerencias de las empresas te encargas de un tema puntual y de un área puntual. De lo contrario, el que mucho abarca poco aprieta. Eso lo definieron ya con Daniel Noboa. Así es. Y no puede ser eficiente. Lo que tenemos que buscar es eficiencia para lograr los resultados y son claros los resultados que hemos logrado desde la Hemos hablado en esta hora de qué haría si gana. Cuénteme qué haría si pierde. Seguir trabajando por el Ecuador. Desde diferentes lugares, desde la empresa privada, desde fundaciones, pero tenemos que acabar con la desnutrición crónica infantil. ¿Y seguiría en la política que es la que la ha llevado a esto? Tendría que ver cuáles propuestas hay, pero de dejar de trabajar por el Ecuador jamás. María José Pinto, gracias por su presencia y por su testimonio, por su transparencia y por su franqueza, que más que en sus palabras se le notan en los ojos si ustedes la tuvieran tan cerca y vieran cuán azules son. Ahora entiendo, no coincido, porque esta señora no fue al debate. Lo que acaba de exponer aquí, aparte de que no era obligatorio, era imposible de desarrollar allí. Y ahora se explica mejor por qué un hombre tan cerebral, tan frío, tan pragmático como Daniel Noboa ha escogido a alguien que tiene esas características, pero junto con la emotiva y la vibracional, no solo diría típica de las mujeres yo, porque entonces sería un concepto machista, sino muy propio de una persona muy singular, cuya visión social no corresponde al área de su extracción social. Pero justamente allí está su mérito. Es alguien que nació, como alguien diría, en cuna de oro, que tenía sus problemas resueltos, su vida enfocada, su profesión exitosa, y de repente decidió, como le decía yo, complicarse, e dice que no, incursionando en el servicio público. Quiero destacar ese valor y desear que más empresarios hicieran lo mismo, aunque su padre tuvo que pagar el costo que pagó. Ser un perseguido del correísmo, ser el primer industrial que tuvo que montar parte de sus empresas afuera, no rendirse, evolucionar, volver, crecer y hacer de esa marca, ¿ya?, mucho más de lo que era cuando se la quiso acabar. Allí ven ustedes la vocación de un apellido por servir en distintas facetas del desarrollo del Ecuador. Ustedes verán si merece o no su voto. Yo creo que ha valido la pena, sin duda, entrevistarla. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a
Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.